profesional. Hola. Creo que vengas a mi casa y olor a gas. Hola, soy la gasista profesional y voy a buscar pérdidas de gas con mi aparato profesional. No encontré ninguna pérdida de gas en su casa. Ahora dame dinero. Más. Más. Sigo oliendo olor a gas. Voy a hacer un sensor yo mismo. Gracias, León, y gracias, Maya, por la intro. Estos pibitos van a ser buenos actores, me parece, así que ojalá me mantengan cuando yo sea viejo. Bueno, en fin, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a mostrar cómo armar un dispositivo para medir el gas natural, el mismo que se usa en las casas, ¿no? En los hogares. Lo vamos a hacer con un Arduino y un pequeño sensor MQ4. Antes de empezar, les quiero comentar que este video es especial y fuera de lo común para este canal, ya que acá hicimos algo que nunca había hecho, porque este video es la segunda parte de una colaboración, o crossover, como quieran llamarle, con otro canal, el canal de Diego Donofrio, que se dedica principalmente a la divulgación de temas de electrónica o de física. Muy interesante el canal. Así que si quieren conocer cuáles son los integrantes de esta familia de sensores MQ, ¿sí? De los cuales nosotros vamos a usar solo uno, el MQ4, lo único que tienen que hacer es poner pausa, ir al video de Diego, cuyo link les dejo en la descripción de este video, y después vuelven. Vamos, yo los espero, ¿eh? Bueno, ahora que ya escucharon a Diego con la introducción, los pines, las características básicas de estos sensores y algún que otro experimento, y que ya le dieron like, por supuesto, y se suscribieron a su canal, eso lo doy por descontado, vamos a poner manos a la obra para poder leer este sensor y lograr una medida cuantitativa del gas de un ambiente, ¿sí? Antes que nada, les quiero decir que con este sensor no van a obtener una medición exacta, como con un equipo de laboratorio, eso por supuesto. Estos aparatos, los equipos de laboratorio o los que hacen mediciones de gas de manera cuantitativa, cuestan muchísimo dinero, bastante. Son una gran inversión para los gasistas, por ejemplo. Pero vamos a tratar de aproximar una medida lo más exacta posible de una manera lo más fácil y sencilla que podamos, a pesar de que este sensor no es tan simple. Vamos a mirar un poquito la hoja de datos del sensor. Más específicamente vamos a ir directo a las curvas de funcionamiento. El primer paso para poder usarlo claramente es entender estas curvas. Guille, pará. Esa curva es una recta. La curva que más nos gusta porque es muy fácil de modelizar. Con una regla de 3 solucionamos todo. No. Pará. Parece lineal, pero no es lineal. Si observan bien, la escala del eje horizontal, donde aparecen las partes por millón, eso es lo que ven anotado como ppm, eso es partes por millón, es logarítmica. La escala es logarítmica en el eje horizontal. Ajá, pará, Guille. ¿Y la escala vertical? Bueno, esa también es logarítmica. Miren, para que se entienda, vamos a ver cómo se ve esa misma recta si yo la dibujara con ambas escalas lineales. Y acá está. Ajá. Aunque no lo crean, esa es la misma recta que veíamos. El tema es que no es una recta para nada. Si quieren saber un poco más de escalas logarítmicas, los invito a que vean el video anterior que saqué hace unos días, donde doy una explicación usando exactamente estas curvas de para qué se usan y cómo se grafica usando este tipo de escalas. Bueno, sigamos, para no entretenernos ahí. Tenemos esa curva, ajá, todo muy lindo, pero ¿y ahora qué? Nosotros queremos conectar la salida analógica del sensor, ¿sí? Porque
Las placas donde vienen integrados estos sensorcitos ya traen una salida analógica y también una salida digital, como lo explicó Diego en su video. Lo que queremos es agarrar esa salida analógica y conectarla a un conversor de analógico a digital de Arduino para transformar esa tensión a un valor cuantizado que no es más que una secuencia de bits que representa un número que al final podemos mapear a una tensión, ¿sí? Podemos saber qué tensión estamos midiendo en la entrada analógica. Una vez que tengamos ese valor de tensión, vamos a poder conseguir el valor de esta relación de resistencias RS sobre R0 que tenemos en el eje vertical de la hoja de datos. Estas son características del sensor, tanto RS como R0 son dos resistencias características del sensor. Una vez que tengamos eso, vamos a poder conseguir el valor de las ppm, si tenemos modelizada esta curva. Ajá, bueno, entonces, ¿cómo conseguimos el valor de RS sobre R0? ¿Cómo conseguimos esa relación? Bueno, según la hoja de datos, esto tómenlo con paciencia porque va a ser un poquito largo porque ya les dije, este sensor no es lineal y lleva un poco de trabajo para poder obtener el modelo y para poder usarlo. Como les decía, según la hoja de datos, que por supuesto recomiendo que lean, hay varias en la web y algunas con un poco más de información que otras, RS es la resistencia sensora, que varía según la concentración de gas que se detecte. Ajá, ¿y R0? R0 es la resistencia del sensor cuando no hay ningún gas que la haga variar, es decir, en el aire. Algunas hojas de datos le van a poner que es la resistencia a cierta concentración específica de algún gas y demás. El tema es que nosotros no tenemos una cámara donde podamos llenar una cierta cantidad de ppm conocidas de gas para medir esta resistencia, no lo podemos calibrar. Entonces, la única herramienta que tenemos para poder usar este sensor son estas curvas. Toda la información que necesitamos conocer y que vamos a necesitar para que esto funcione va a salir de ahí, de las curvas. Entonces empecemos a analizar un poco. Si R0 es la resistencia que presenta el sensor cuando está en el aire, a esto podemos medirlo. Ya sé lo que están pensando y van a tener razón. No vamos a medir resistencia porque la resistencia no se puede medir directamente, ¿verdad? Lo que vamos a medir es un valor de salida analógica de esta plaquita, que es lo único que tenemos disponible, y con eso vamos a calcular el valor de R0 o, en fin, de la relación de resistencias, porque si miramos en la hoja de datos, el circuito que se conecta a la salida de tensión es este. Este es el circuito que estoy sacando de la hoja de datos, ¿eh? Como ven, esto es solamente un divisor resistivo. Porque entre los terminales 6 y 4, que como ven ahí están unidos, y entre los terminales 1 y 3, que también están unidos, está la resistencia sensible al gas. A pesar de que no tenga dibujada una resistencia acá, entre esos dos pares de terminales está la resistencia que va a variar según la concentración de gas que haya en el ambiente. Lo que ven entre los terminales 2 y 5, que está dibujado como una resistencia, es la resistencia calentadora. Sí, que es necesaria para el funcionamiento del sensor y ya lo saben. Si vieron el video de Diego, obvio. Redibujemos esto un poquito más para verlo más claro y hacer nuestros cálculos. Así, ahora sí. La fórmula del divisor ya la saben, y es esta. Y lo que nosotros necesitamos conocer es el valor de RS para después poder calcular el valor de RC. Entonces, despejemos RS y nos queda algo así. Si reordenamos un poquito esta ecuación para que quede más bella, porque a nosotros nos gustan las ecuaciones que son bellas y ordenadas, nos queda finalmente de esta manera. Buenísimo. A ver un poco acá. VC lo conocemos. Va a ser 5 volt porque es con lo que tenemos que alimentar el sensor, ¿no? Y con lo que se alimenta nuestro Arduino Nano, que es lo que vamos a usar, y todo lo demás, lo que viene del USB de la computadora. VRL lo vamos a conocer, porque va a ser la lectura en nuestro conversor análogo digital del Arduino. Es la salida justamente, y es lo que se presenta en el terminal de salida analógica de estas placas. Y RL puede ser fácilmente medida entre los terminales A0 y GND de la plaquita del sensor. En mi caso, RL es 1K. Así que con esos datos ya tenemos todo lo que necesitamos para encontrar el valor de RS. Y con ese valor de RS, el de R0. ¿Cómo voy a calcular R0? Eso es más bien simple. Si volvemos a las curvas del sensor, vamos a ver que para aire libre, la relación RS a R0 es una constante.
y es más o menos igual a 4,3. Esto es una estimación visual, ténganlo en cuenta. Entonces, si ponemos el sensor en el aire libre, sin ningún gas, y le damos algún tiempo para que se estabilicen sus lecturas, podremos estar seguros del valor de esa relación. En ese momento, vamos a poder medir BRL, con eso calcular RS, y con RS calcular R0 de esta manera. Simple, ¿no? A ese valor yo lo voy a guardar en la EEPROM, ¿sí? En la memoria que persiste a los cortes de alimentación y los reinicios, para que no tenga que hacer esto de calibrar ese valor cada vez que se encienda mi medidor de gas. También voy a agregar una opción en el programita mediante la cual voy a poder setear ese valor de R0 mandando un mensaje por el puerto serie. Pero el análisis de esa parte se las dejo a ustedes, es muy sencilla, no van a tener problema, con mirar el código un poquito lo van a descubrir. El código, por supuesto, se los voy a dejar en un repositorio público y el link va a estar en la descripción de este video. De hecho, está en la descripción de este video. Con esto ya tenemos lista nuestra primera parte, que era conocer el valor de R0, ¿sí? ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora vamos a tener que ver cómo hacemos para usar ese valor de R0 que tanto nos costó encontrar para con él calcular los ppm, ¿sí? O las partes por millón de algún gas que nos interese. O sea que tenemos varias curvas de varios gases. Y no se asusten porque esto es más fácil de lo que creen. ¿Por qué? Porque las curvas del sensor, cuando se grafican en esta escala logarítmica, se convierten en una recta. Ok, eso ya lo habíamos visto, Guille, pero no entiendo cómo eso me va a facilitar las cosas. Ah, es porque una recta es muy fácil de modelar. Sí, ya lo sabemos, pero ¿cómo me ayuda a mí estando en escala log-log? Bueno, cálmense, respiren un poquito. Si recuerdan un poquito de lo que aprendieron en jardín, la fórmula de la recta que pasa por dos puntos es esta. Y por otro lado, la curva que nos interesa de la hoja de datos es la marcada con el nombre LPG, que viene de las iniciales en inglés de gas licuado de petróleo. Este LPG se compone de varios gases combustibles que son, por ejemplo, butano, propano. De esta curva tendríamos que ser capaces de sacar dos puntos, ¿sí? Para usar en el modelo de nuestra recta. Yo voy a elegir este punto que está en 5000 ppm con una relación de RS a R0 de 0,9, más o menos. Y este punto en 200 ppm con una relación de resistencias de 2,45. Estos valores de RS sobre R0 están estimados a ojo, por lo tanto acá puedo estar introduciendo un error, sí, obviamente, pero bueno, no tenemos otra manera de hacerlo. Con esos dos valores, ¿sí? Mi ecuación de la recta va a quedar así. Pero, a ver, pensemos un poquito. En esa ecuación, ¿qué es Y? ¿Y qué es X? Es una buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es que la Y es el valor de logaritmo de RS sobre R0. ¿Por qué? Porque estamos en escala logarítmica. Y X es el logaritmo de las ppm para ese valor de la relación de resistencias. A ver, entonces, lo que nos importa acá es hallar el valor de X, que son las ppm, es lo que queremos realmente al final saber, ¿sí? Despejemos para X entonces. Ok, listo. Queda algo así. Lo pueden comprobar fácilmente. Pero, siempre hay un pero, cada uno de esos X e Y's son logaritmos. Lo acabamos de decir, porque las escalas son logarítmicas. O sea que más exactamente, esto quedaría así. Boom, wow. Ok. Para simplificar, si me permiten usar esa palabra acá, podemos usar una propiedad de logaritmos y convertir algunas restas en logaritmos de cocientes y nos va a quedar algo así, un poquitito más simple. Si no recuerdan o no saben cuáles son las propiedades del logaritmo, les dejo un link en la descripción también donde pueden ir a ver un poquito más de eso, ¿sí? Si no les interesa, no lo vean, pero les aconsejo que sí, porque son herramientas matemáticas que solemos usar. Empecemos a poner ahí nuestros valores conocidos. Nosotros acabamos de elegir X1, Y1, X2 e Y2, que son esos valores provenientes de la curva de la hoja de datos.
Hagamos los cálculos de los valores que nos faltan para meterlos en esa fórmula y nos va a quedar algo así. Distribuyendo los valores donde pueda, agrupando, viendo cómo podemos ya precalcular ciertos números, donde tenga números, valores numéricos ya fijos, terminamos más o menos con esto, que es el logaritmo de la variable que queremos conocer, el logaritmo de x, ¿sí? Acuérdense que x es las partes por millón. Entonces podemos sacar ese logaritmo de ahí haciendo que el lado derecho de la ecuación sea el exponente de 10, o sea, 10 elevado a todo lo que tenemos a la derecha, o sea, así, porque es la operación inversa del logaritmo, ¿verdad? Y esta, queridos amigos, es la fórmula final que modeliza nuestras curvas del sensor para LPG cuando sabemos la relación de RS sobre R0. ¿Vamos al código? ¿Sí? Vamos. Acá lo que hago en el código, como pueden ver, es leer el valor del conversor AD analógico a digital unas cuantas veces para obtener una lectura bien precisa y evitando algunos problemas conocidos relacionados con el AD, como que a veces quedan cargados algunos capacitores y demás y se leen valores erróneos. Como yo voy a graficar un conjunto de valores creo que era del último minuto, si mal no recuerdo, porque hace bastante tiempo que hice este código, guardo esta nueva medida en un array, ¿sí? Que va a ser el array de las mediciones tomadas una vez por segundo, digamos. Lo pueden ver en el código fácilmente porque son constantes, todas estas parámetros que se pueden modificar de una manera muy sencilla. Luego tomo un valor promedio histórico y lo convierto a un valor de tensión, porque hasta ahora estaba trabajando con valores binarios, tal cual como salen del conversor análogo a digital. Después, lo único que me resta hacer es, primero, obtener el valor de RS a partir de la medición de la tensión del conversor. Y segundo, porque R0 yo ya lo conozco. Y segundo, obtener las partes por millón usando ese valor, tal y como acabamos de calcular con esa fórmula del logaritmo y todo lo demás. Lo único que resta en este programita es todo lo relacionado con manejar el display OLED, la medición de batería, que no estoy conectando en este circuito de prueba que estoy armando en el protoboard, pero yo agregué una medición de la batería que voy a usar, que seguramente va a ser una 18650, que es una batería muy común de litio recargable, y de la alimentación que le llega al sensor después de pasar por un conversor de DC-DC, ¿sí? Para usarlo con batería, digamos, nada más. Pero esos son detalles también que seguramente después voy a subir al repositorio. Llegó el momento que esperaban. Vamos a ver este sensor en acción. Y acá tengo un pequeño videito de la protoboard conectada de manera muy prolija, como ven, como me caracteriza. Y primero que nada, lo voy a calibrar. Lo que voy a hacer es calibrar el valor de R0 usando el botón que puse para eso. Recuerden que a esa parte del código ya la vimos por encima, pero ya la vimos. Después de eso, solo resta acercarle alguna fuente de gas, por ejemplo, como este encendedor que voy a acercar ahora, y ver en el OLED cómo es que se grafica la concentración directamente en ppm. Fantástico, ¿verdad? Funciona fantásticamente bien. Tienen que recordar que todo esto fue calculado a partir de estimaciones visuales, por lo que a menos que tengan un instrumento patrón para contrastar estas medidas, este aparato no puede ser usado como un instrumento de laboratorio, ya que las ppm que van a leer van a ser estimaciones de la realidad, pero les va a dar una idea muy cercana a lo que está pasando en ese ambiente. Yo les aconsejo que estén atentos al repositorio de software de GitHub que les estoy dejando acá mismo en la descripción, porque seguramente voy a meter algunos cambios más y voy a hacer algunas mejoras y actualizaciones. Una mejora muy obvia que se me ocurre en este momento es agregar un sensor de temperatura y otro de humedad, o uno de temperatura y humedad como los DHT, y ajustar las mediciones que estoy obteniendo en ppm con esos valores de humedad y temperatura del ambiente, ya que como ven acá en la hoja de datos, eso también influye en la medición de ppm del gas. Otra cosa que se me ocurre ahora mismo sería mejorar el gráfico para que sea autorrango y se vaya escalando solo en I, o meter una pequeña configuración para definir si lo quiero autorrango o si quiero ver siempre un cierto rango de valores. También para modificar el tiempo entre muestras.
Y también se podría usar, en lugar de una nano, tal vez podría usar alguna placa con un ESP8266 o con un ESP32, que ya me parece exagerado para esto, para mandar los datos que voy leyendo a una base de datos remota como Firebase o AWS o cualquiera de esas. Lo que tengo que hacer además en el repositorio es agregar el circuito, aunque el circuito es sumamente fácil. Lo único que hay que hacer es conectar la salida analógica de la placa del sensor a la entrada analógica del nano. Yo estoy usando A0, el pin A0, así que eso es un solo cable. Y después conectar el OLED son 2 cables más y se maneja por I²C, así que no hay nada que decir ahí, ya saben cómo conectar todo este tipo de dispositivos. Así que es muy fácil de armar este circuito, son 3 cables básicamente y todo lo de alimentación, por supuesto. Ah, y el botón, me olvidaba del botón, que lo estoy poniendo en el puerto digital 5, ¿sí? PD5. Eso también lo pueden ver en el código, es sumamente sencillo verlo. También tengo que hacer el PCB, esto lo quisiera tener armado y en cuanto tenga un tiempito para hacerlo lo voy a hacer y lo voy a subir también al repositorio. Si les interesa lo suficiente, pueden seguirme en GitHub y regalarle una estrellita al repositorio. Espero que les haya gustado y si se quedaron hasta acá los felicito, porque estos fueron muchos cálculos, esto ha sido intenso, digamos. Acuérdense de darle like, así este video es recomendado a más personas y recuerden suscribirse para más videos de este estilo y con esta temática. Hasta el próximo video.